Mira esa porquería, vieja. ¿Eres ciega o simplemente inútil? Eso me gritó el director del evento delante de todos, en los jardines de mi propia fundación. Parece que no entiendes de limpieza. Déjame enseñarte. Aquel hombre me humilló por unas manchas de barro cerca de un Maserati, sin saber que el coche, el jardín y todo lo demás le pertenecían a la mujer que estaba a punto de arruinar. Mi nombre es Elvira Montes y tengo 72 años. Para la mayoría de la gente del barrio de Salamanca, en Madrid, soy solo una sombra, una anciana que se mueve entre las rosas y las hortensias. Nadie sabe que estos jardines, este pulmón verde en medio del lujo, son mi vida, el legado que mi difunto esposo, Ricardo, y yo construimos. Hoy era un día especial. La fundación organizaba su gala benéfica anual, un evento para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil, una causa que nos tocó muy de cerca. Yo prefería quedarme al margen, en mi papel de jardinera. Me daba paz. El hombre que me gritó se llamaba Adrián Vega. La junta directiva de la fundación lo había contratado hacía 3 meses. Decían que era el mejor organizador de eventos de Madrid, un mago para atraer donaciones de la alta sociedad. Yo aprobé su contratación desde mi retiro, sin llegar a conocerla en persona. Grave error. Desde que llegó sentí su desprecio. Me miraba por encima del hombro, como si yo fuera una mala hierba en su perfecto jardín de diseño. Yo, con mi mono de trabajo manchado de tierra y mis manos agrietadas, no encajaba en su mundo de trajes caros y sonrisas falsas. Él vestía un traje azul marino que costaría más que mi pensión de un año. En su muñeca brillaba un Rolex que captaba los últimos rayos de sol de la tarde. Su pelo, oscuro y peinado hacia atrás con una precisión milimétrica, no se movía ni con la brisa. Era la imagen del éxito, pero sus ojos estaban vacíos de humanidad. El evento era un mar de elegancia. Los hombres con sus smokines impecables, las mujeres con vestidos de seda y bolsos de Chanel. Conversaban en voz baja, con copas de champán en la mano, mientras la música clásica flotaba en el aire. El centro de todo era un coche, un Maserati Ghibli de 1967, de un azul profundo que parecía tragarse la luz. Era el último coche de la colección de Ricardo. Donarlo para la subasta fue mi decisión. Era un pedazo de mi corazón, un recuerdo de nuestros viajes por la costa italiana, pero sabía que Ricardo habría querido que su valor salvara vidas. Yo estaba junto a un rosal, uno que mi marido había plantado para mí en nuestro 10º aniversario. Noté que una de las flores más jóvenes parecía un poco mustia por el calor. Con mis guantes puestos, cogí mi pequeña regadera y le di un poco de agua. Fue un gesto instintivo, el de una madre cuidando a su hijo. Al hacerlo, unas pocas gotas de agua con tierra cayeron sobre el sendero de grava blanca, una mancha minúscula, insignificante. Iba a agacharme para limpiarla con la mano, pero no me dio tiempo. Oí unos pasos rápidos y furiosos acercándose. Era Adrián. Su cara estaba roja de ira. No me miraba a mí, miraba la pequeña mancha de barro como si fuera una ofensa personal, una traición. La mancha estaba a unos metros del Maserati, pero para él era como si hubiera profanado un templo. «¿Pero qué demonios haces?», siseó, su voz un látigo en el silencio educado de la fiesta. Todas las conversaciones se detuvieron. Un centenar de pares de ojos se giraron hacia nosotros. Sentí como el calor me subía por el cuello, una vergüenza que no había sentido en décadas. Intenté hablar. «Solo un poco de agua, señor Vega. Las rosas». «Me importa un bledo tus rosas», gritó. Ahora ya no susurraba. Su voz resonó en todo el jardín. «Este evento tiene que ser perfecto». «Perfecto», ¿entiendes esa palabra? Llevo meses trabajando para que todo esté impoluto, para que gente importante done millones. Y tú, con tu suciedad, lo estás arruinando todo. Yo me quedé paralizada, con la pequeña regadera de metal en la mano. Veía los rostros de los invitados. Algunos mostraban sorpresa, otros una mueca de incomodidad. Nadie dijo nada, nadie se movió. Eran estatuas en un museo de la crueldad. La gente viene a ver un Maserati de colección, no a una vieja sucia jugando con el barro. Continuó su ataque. Cada palabra era una piedra. Tu trabajo es desaparecer, ser invisible, y ni siquiera eres capaz de hacer eso bien. Me encogí. Quería que la tierra me tragara. Pensé en Ricardo. Él nunca habría permitido que nadie me hablara así. Él siempre decía que mis manos,
aunque cubiertas de tierra, eran las que habían cultivado el amor más bonito del mundo. Adrián dio un paso más. Su mirada se fijó en la regadera que yo sostenía. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Parece que no aprendes. La suciedad se limpia con agua, ¿no? Déjame que te dé una lección práctica. Antes de que pudiera reaccionar, me la arrancó de las manos. La regadera aún tenía un poco de agua mezclada con tierra en el fondo. La levantó, y por un segundo, el tiempo se detuvo. Vi mi propio reflejo distorsionado en el metal. Vi a una anciana asustada. Y entonces lo hizo. Delante de todos, de los banqueros, de los empresarios, de las damas de la alta sociedad, Adrián Vega volcó la regadera sobre mi cabeza. El agua fría y fangosa me empapó el pelo blanco. Se deslizó por mi cara, por mi cuello, manchando mi mono de trabajo. El barro se me metió en los ojos, en la boca. El silencio fue absoluto. Se podía oír el tintineo de un cubito de hielo en una copa lejana. Sentí el goteo del agua sucia desde la punta de mi nariz hasta el suelo de grava. No lloré, no grité. Me quedé quieta, sintiendo el peso de 100 miradas y una humillación que me helaba los huesos. Él tiró la regadera vacía al suelo. El ruido metálico rompió el hechizo. A ver si así aprendes a mantener limpio tu lugar de trabajo, dijo con desprecio. Se sacudió las manos como si hubiera tocado algo asqueroso. Luego se dirigió a mí como si fuera un objeto roto. Recoge tus cosas. Estás despedida. No quiero volver a verte por aquí. Llama a seguridad, ordenó a uno de sus asistentes, un joven que me miraba con los ojos llenos de pena. Despedida. La palabra sonaba absurda. ¿Despedida de mi propia casa? ¿De mi propio jardín? Por un instante, la rabia superó a la vergüenza. Una rabia fría y clara como el hielo. Levanté la cabeza lentamente, limpiándome el barro de la mejilla con el dorso de mi guante. Lo miré a los ojos. Adrián esperaba ver lágrimas, súplicas, pero no encontró nada de eso. Encontró algo que no supo interpretar. Encontró la calma de una mujer que había perdido a su marido, que había luchado contra el dolor y había construido un imperio de esperanza sobre las cenizas. Una mujer a la que un hombrecillo arrogante no podía romper. Mi silencio lo descolocó. Su sonrisa victoriosa vaciló. Parecía necesitar mi derrota para sentirse completo, y yo no se la estaba dando. ¿Qué miras? Lárgate, espetó, perdiendo la compostura. Fue entonces cuando una voz tranquila pero firme cortó el aire. Señor Vega, creo que hay un malentendido. Un hombre se abrió paso entre la multitud. Era Mateo, mi abogado y amigo desde hacía 40 años. Un hombre discreto, de traje gris y gafas finas, pero con una autoridad que no necesitaba gritos para imponerse. Estaba en la lista de invitados, como cada año. Adrián se giró hacia él, visiblemente irritado por la interrupción. ¿Y usted quién es? Este es un asunto interno del personal. No se meta donde no le llaman. Mateo se detuvo a mi lado, puso una mano protectora en mi hombro, un gesto pequeño, pero lleno de significado. Luego miró a Adrián, y su mirada amable se había vuelto a cero. Me llamo Mateo Garrido. Soy el albacea del patrimonio de la familia Montes y miembro del consejo de esta fundación, dijo con una calma letal. Y le aseguro, señor Vega, que esto me incumbe directamente. Adrián parpadeó, confundido. Su cerebro de trepador social intentaba procesar la información. Un miembro del consejo, eso era importante. Pero su arrogancia era más fuerte. Pues, señor Garrido, como miembro del consejo debería estar de acuerdo en que la imagen lo es todo. Esta mujer, dijo, señalándome con un gesto despectivo, es una vergüenza para el nivel de este evento. Su despido es necesario. Mateo ni siquiera me miró. Sus ojos seguían fijos en Adrián. Usted no tiene autoridad para despedir a nadie aquí, señor Vega. Usted es un proveedor de servicios contratado, y su contrato está a punto de ser rescindido. Una risa incrédula escapó de los labios de Adrián. ¿Rescindido? ¿Por defender el prestigio de su fundación? Soy el mejor en lo que hago. Esta gala recaudará cifras récord gracias a mí. El prestigio de esta fundación no se basa en la limpieza de la grava, sino en la compasión y el respeto, valores que usted,
Claramente no comparte, replicó Mateo. Su voz era baja, pero todos en el jardín le escuchaban. Adrián, por primera vez, pareció sentir una punzada de duda. Miró a Mateo, luego a mí, empapada y cubierta de barro, y de nuevo a Mateo. La conexión no terminaba de hacerse en su mente. Para él, yo era solo la jardinera, un 0 a la izquierda. Escuche, no sé qué relación tiene con esta anciana, comenzó Adrián, intentando cambiar de táctica, pero le aseguro que es un elemento problemático. Si quiere la podemos reubicar, pero... Mateo lo interrumpió, esta vez con un tono que no admitía réplica. La única persona que será reubicada esta noche, señor Vega, es usted, fuera de esta propiedad. El rostro de Adrián se contrajo en una máscara de furia e incredulidad. ¿Me está echando? ¿Usted a mí? ¿Sabe quién soy yo? Y entonces, Mateo pronunció las palabras que hicieron que el mundo de Adrián Vega se derrumbara. Sí, sé quién es usted, dijo Mateo, pero la pregunta importante, la que le costará su carrera, es, ¿sabe usted quién es ella? La pregunta de Mateo quedó flotando en el aire, pesada y fría como el agua sucia que me empapaba la ropa. Adrián lo miró con una mezcla de impaciencia y desdén, como si estuviera lidiando con un tonto. ¿Quién es ella?, repitió Adrián con una risa forzada. Es una jardinera, una empleada, y una muy incompetente por lo que veo. Ahora, si me disculpa, señor Garrido, tengo un evento que salvar de su desastroso trabajo. Intentó darle la espalda a Mateo, un gesto final de desprecio para zanjar la conversación, pero Mateo no se movió. Su presencia tranquila era como una roca en medio de una corriente. No, señor Vega, usted no tiene nada que salvar. Usted acaba de destruir su propia carrera, dijo Mateo. Su voz no se alzó, pero cada sílaba tenía el peso del granito. Adrián se detuvo. La seguridad en su rostro empezó a mostrar finas grietas. Miró a su alrededor, a los invitados. Sus rostros ya no eran de incomodidad, sino de una curiosidad intensa, casi morbosa. El espectáculo ya no era yo, la jardinera humillada. El espectáculo era él. No sé a qué juego está jugando, espetó Adrián, intentando recuperar el control. Pero le advierto que tengo contactos muy importantes. El presidente del Banco Santander está junto a la fuente. La marquesa de Valdeiglesias admira el Porsche Carrera que conseguí para la rifa. Esta gente confía en mí. Mateo asintió lentamente. Confían en la imagen que usted proyecta, una imagen de eficiencia y clase, pero están a punto de ver la realidad. Y la realidad, señor Vega, es que usted acaba de humillar públicamente a su jefa. Un murmullo recorrió a la multitud. La palabra jefa era tan inesperada, tan fuera de lugar, que la gente no sabía cómo reaccionar. Vi a la marquesa, una mujer que conocía desde que era una niña, mirarme con los ojos muy abiertos, como si me viera por primera vez. Adrián soltó una carcajada, esta vez más estridente, más nerviosa. ¿Su jefa? ¿Esta mujer? Por favor. Mi jefa es la junta directiva de la Fundación Montes. Reporto directamente a ellos. Sé perfectamente para quién trabajo. Una parte de mí quería que aquello terminara. Quería ir a mi pequeña casa al fondo de la finca, quitarme la ropa mojada y sentarme con una taza de té caliente. Quería volver a ser invisible, a ser solo Elvis, la que cuida de las rosas. Pero otra parte, una que llevaba mucho tiempo dormida, despertó. Era la mujer que había estado al lado de Ricardo mientras construía un imperio desde cero. La mujer que había negociado con hombres el doble de grandes que Adrián y les había ganado. La rabia fría seguía ahí y ahora tenía un propósito. Di un paso al frente. El agua fangosa goteó de mi mono de trabajo y formó un pequeño charco a mis pies. Todos los ojos se posaron en mí. Adrián me miró como si un mueble hubiera empezado a moverse solo. Usted reporta a la Junta, es cierto, señor Vega, dije. Mi voz sonó ronca al principio, pero se aclaró. Y la Junta me reporta a mí. El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Adrián me miraba fijamente, su mente trabajando a toda velocidad, tratando de encontrar un sentido a mis palabras. Pero su prejuicio era un muro demasiado alto. No podía ver la verdad, aunque la tuviera delante. Usted está loca,
sentenció finalmente. El trauma del despido la ha afectado. Seguridad, llamó de nuevo, con desesperación en la voz. Que alguien saque a esta mujer de aquí. Pero nadie se movió. El joven asistente al que le había dado la orden antes estaba pálido, mirando a Mateo como si esperara una señal divina. La Fundación Montes fue creada hace 20 años, continuó Mateo, retomando el control de la narración. Fue fundada por Ricardo y Elvira Montes, con el patrimonio que construyeron durante toda una vida. Un patrimonio que a la muerte de don Ricardo quedó estipulado en su testamento en un valor de 40 millones de euros. Cada palabra de Mateo era un golpe de martillo que demolía el mundo de Adrián. El valor exacto, 40 millones de euros, flotó en el aire, una cifra obscena que contrastaba brutalmente con mi apariencia. La gente jadeó. Don Ricardo dejó la presidencia vitalicia de la fundación a su esposa, prosiguió Mateo, junto con la propiedad total de esta finca, estos jardines y todo lo que contienen, incluido, añadió con una pausa dramática, ese Maserati Ghibli que tanto le preocupaba manchar. La cabeza de Adrián giró bruscamente hacia el coche, luego hacia mí. Sus ojos iban y venían, como un animal atrapado. La arrogancia se había evaporado de su rostro, reemplazada por una palidez cerosa. El sudor empezó a perlar su frente, arruinando su peinado perfecto. Montes, susurró, probando el apellido en su boca. Elvira, Montes, lo vi recordar. Recordó los correos electrónicos de la Junta, las aprobaciones que venían de una E. Montes, que él nunca había conocido. Recordó las conversaciones sobre la fundadora, a quien describían como una persona muy privada, alguien que prefería mantenerse al margen de las operaciones diarias. Siempre había imaginado a una viuda rica y excéntrica, recluida en una mansión en La Moraleja, firmando cheques desde la distancia. Nunca, ni en 1.000.000 de años, se le habría ocurrido que la presidenta vitalicia era la misma anciana a la que había estado tratando como basura durante 3 meses. No, no puede ser, balbuceó. Ya no miraba a Mateo, me miraba a mí, y por primera vez no veía a una jardinera, veía el fantasma de su carrera, el arquitecto de su ruina. Me quité los guantes de jardinería, manchados de barro, y los dejé caer al suelo. Expuse mis manos, agrietadas y con tierra bajo las uñas. Eran las manos que habían firmado su contrato de trabajo. Eran las manos que estaban a punto de firmar su despido. Cuando mi Ricardo murió, empecé a hablar, y la multitud se inclinó para escuchar. Perdí las ganas de fiestas y eventos. Me refugié aquí, en el jardín que ambos creamos. Cuidar de estas flores era mi terapia, mi conexión con él. Me daba paz ser simplemente Elvira. Miré a mi alrededor, a los rostros de los invitados. Decidí quedarme como jardinera, sí. El jardinero jefe anterior se jubiló, y yo conocía cada planta, cada rincón. Era una forma de velar por el legado de mi marido de cerca, sin el ruido de las juntas y los balances. Solo Mateo y el consejo sabían quién era realmente. Mi mirada volvió a Adrián. Su cuerpo entero temblaba ligeramente. El traje caro parecía ahora un disfraz que le quedaba grande. El Rolex en su muñeca parecía una esposa. Yo aprobé su contratación, señor Vega. Le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Leí su currículum, vi sus éxitos. Pensé que su energía sería buena para la fundación. Creí que entendía nuestra misión. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Nuestra misión no es impresionar a la gente con coches de lujo o conseguir la donación más alta a cualquier precio. Esos son solo medios para un fin. La misión es la compasión, es cuidar de los más vulnerables, es tratar a cada ser humano con dignidad. Señalé mi mono de trabajo empapado, una lección que usted, con toda su elegancia y sus contactos importantes, nunca ha aprendido. Él abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras, solo un sonido ahogado, un gemido de desesperación. Su mundo se había reducido a ese pequeño círculo de grava, bajo la mirada de todos a los que había intentado impresionar. Usted no me humilló a mí, señor Vega. Continué.
Usted humilló el recuerdo de mi marido. Humilló a cada niño por el que luchamos en esta fundación. Se humilló a usted mismo, mostrando que su interior es tan vacío como sus palabras son grandilocuentes. El silencio era mi aliado. Cada segundo que pasaba era una tortura para él. Podía ver el cálculo en sus ojos, cómo disculparse, cómo retroceder, cómo salvar algo de aquel desastre. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Me acerqué un paso más, hasta que pude oler el caro perfume que llevaba, ahora mezclado con el olor agrio de su miedo. Le preocupaba una mancha de barro, le dije en voz baja, para que solo él la oyera. Pero la mancha más grande de esta noche, señor Vega, es la que usted ha dejado en su propio nombre. Mis últimas palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cortando el aire perfumado de la noche. Adrián me miró, y por primera vez vi el pánico puro en sus ojos. Su máscara de confianza se hizo añicos, revelando al hombrecillo asustado que había debajo. Pareció encogerse dentro de su caro traje italiano. Su piel bronceada adquirió un tono grisáceo bajo las luces del jardín. «Señora Montes», tartamudeó. El nombre sonaba extraño en sus labios, una palabra extranjera que no sabía cómo pronunciar. Su mente, que minutos antes solo se preocupaba por la posición de las copas y el brillo de los coches, ahora era un torbellino de cálculo y terror. Podía ver cómo repasaba cada insulto, cada mirada de desprecio, cada orden que me había ladrado en los últimos 3 meses. Se humedeció los labios, intentando formular una defensa, una excusa. Yo no lo sabía, se lo juro. Si hubiera sabido quién era usted. ¿Qué habría cambiado, señor Vega?, le interrumpí con una calma que no sentía. Por dentro mi corazón latía con fuerza, una mezcla de rabia y una extraña tristeza. ¿Me habría tratado con respeto solo por mi dinero? ¿La dignidad de una persona depende del saldo de su cuenta bancaria? Mi pregunta lo dejó sin respuesta. Era una verdad tan simple y tan devastadora que no había forma de esquivarla. El murmullo entre los invitados creció. Ya no era un simple cotilleo, era el sonido de un veredicto social que se estaba dictando en tiempo real. Vi a hombres que antes le daban palmadas en la espalda, ahora dar un discreto paso atrás, creando un vacío a su alrededor. La marquesa de Valdeidesias, una mujer de mi edad, con un collar de perlas que valía más que un piso en el centro, se acercó a mí lentamente. En su mano llevaba un pequeño bolso de Hermes. Lo abrió, sacó un pañuelo de seda blanco e inmaculado y, con una delicadeza infinita, me lo ofreció. «Elvira, querida», dijo en voz baja, con una genuina preocupación en sus ojos. «Permíteme». Acepté el pañuelo con un leve asentimiento. El gesto lo era todo. Era una alianza, un reconocimiento. Era la alta sociedad de Madrid eligiendo un bando. Y Adrián Vega acababa de quedarse completamente solo. Él vio el gesto y supo que estaba perdido. La desesperación se apoderó de él. Dio un paso vacilante hacia mí, con las manos extendidas en un gesto de súplica. «Señora Montes, por favor, tiene que perdonarme», suplicó, su voz ahora temblorosa. «La presión de este evento es enorme. Quería que todo fuera perfecto para la fundación, para su fundación. Me equivoqué. Fui un imbécil, lo reconozco, pero no puede arruinar mi carrera por un error, por un malentendido». Un malentendido. La palabra me golpeó. No había sido un malentendido. Había sido una elección. Él había elegido humillar a la persona que creía más débil, a la que no podía defenderse. No fue un error. Fue su verdadero carácter saliendo a la luz. Sentí el frío del agua fangosa empezar a calarme los huesos. Estaba agotada. Agotada de su voz, de su presencia, del espectáculo. Quería terminar con aquello. «Un error es derramar una copa de vino, señor Vega», intervino Mateo.
su voz tan afilada como un bisturí. Lo que usted ha hecho es una humillación pública y un abuso de su posición. Es una violación directa de la cláusula de comportamiento ético de su contrato. Adrián se giró hacia Mateo, como un náufrago buscando un salvavidas. Mateo, por favor. Señor Garrido, podemos arreglar esto. Donaré mi comisión íntegra a la fundación. Trabajaré gratis durante 1 año, lo que sea, pero no me hagan esto. Tengo proyectos importantes, una cena de gala en el Hotel Ritz la semana que viene. Suplicaba por su futuro, por sus contratos, por su imagen. Ni una sola vez suplicó por el perdón de la mujer a la que había agredido. Solo le importaban las consecuencias para sí mismo. Y eso selló su destino. Miré a Mateo, y él entendió. Me devolvió la mirada con una pregunta silenciosa. ¿Qué quieres hacer, Elvira? El poder era mío. Podía destruirlo con una palabra ¿O qué? ¿Mostrarle una compasión que él nunca me había mostrado a mí? Por un instante sentí una punzada de lástima. Vi a un hombre de 35 años cuya vida entera, construida sobre apariencias y contactos, se desmoronaba delante de sus ojos. Era patético, y en esa lástima encontré mi respuesta. No iba a rebajarme a su nivel. No iba a gritarle ni a insultarle. Iba a tratarlo con la dignidad que él me había negado. Me limpié un último resto de barro de la frente con el pañuelo de la marquesa. Luego me dirigí a Adrián con una voz clara y firme para que todos pudieran oírla. «Señor Vega, no voy a arruinar su carrera», dije. Un suspiro de alivio escapó de sus labios, pero yo no había terminado. «Usted ya lo ha hecho solo. Lo que ha ocurrido aquí esta noche no es algo que se pueda borrar. Estas personas», dije, haciendo un gesto hacia los invitados, «han visto quién es usted realmente, detrás del traje y el reloj caro. Su trabajo con la fundación ha terminado. Inmediatamente», continué. «Mateo se encargará de los detalles legales y de que reciba lo que le corresponde por contrato hasta el día de hoy. Ni un céntimo más. En cuanto a sus otros proyectos», añadí, mirándolo directamente a los ojos, «me temo que el mundo para que usted trabaja es muy pequeño. Las noticias viajan rápido, sobre todo cuando hay tantos testigos importantes». Dudo que el presidente del Banco Santander, a quien usted mencionó antes, quiera asociar la imagen de su entidad con un comportamiento como el suyo. El hombre al que se refería, un señor mayor y distinguido que estaba cerca de la fuente, desvió la mirada, visiblemente incómodo. Era una sentencia de muerte social, pronunciada en voz baja, pero con un efecto demoledor. «Ahora, por favor, abandone mi propiedad», concluí. No fue una orden gritada, sino una petición tranquila, y eso la hizo aún más poderosa. Adrián se quedó inmóvil, como si sus pies se hubieran pegado al suelo. Su rostro pasó por una docena de emociones: negación, ira, pánico y finalmente una derrota absoluta. Sus hombros se hundieron. El hombre que había entrado en mi jardín esa tarde, pavoneándose como un rey, ya no existía. En su lugar había un hombre roto. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó la caminata más larga de su vida. El camino de grava blanca que llevaba a la salida parecía extenderse kilómetros. Tuvo que pasar entre los mismos invitados a los que había intentado impresionar. Nadie le miró a los ojos. La gente se apartaba. Miraba sus zapatos, sus copas, cualquier cosa para no cruzarse con su mirada. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de la grava bajo sus caros zapatos italianos. Era un sonido solitario y terrible. Vi a su joven asistente, el que parecía apenado, observándolo desde la distancia. En sus ojos no había triunfo, solo una profunda tristeza. Cuando Adrián finalmente desapareció tras los setos que marcaban la salida, fue como si todo el jardín contuviera la respiración y luego la soltara de golpe. La tensión se rompió. La gente empezó a hablar en susurros. Mateo se acercó y me puso un brazo sobre los hombros. «¿Estás bien, Elvira?» Asentí, aunque temblaba ligeramente. «Estoy bien, solo tengo frío». «Acabemos con esto por hoy», dijo él. Se giró hacia los invitados y levantó la voz. «Damas y caballeros, en nombre de la Fundación Montes,
Les pido disculpas por este lamentable incidente. Les ruego que continúen disfrutando de la velada. La subasta comenzará en breve, como estaba previsto. Pero nadie parecía tener ganas de fiesta. El ambiente se había enrarecido. La gente me miraba con una nueva curiosidad, una mezcla de respeto y cálculo. Ya no era la jardinera invisible, era la dueña de todo aquello, la mujer de los 40 millones de euros. Me di cuenta de que al echar a Adrián, también había echado para siempre mi anonimato, mi paz, mi refugio entre las rosas. Él se había ido, pero el silencio que dejó era diferente. Ya no era la jardinera invisible, ahora era Elvira Montes, la millonaria. Y me pregunté, con un escalofrío que no tenía nada que ver con la ropa mojada, si alguna vez podría volver a mis rosas en paz. Tras la salida de Adrián, un silencio incómodo se instaló en el jardín. Los invitados formaban pequeños grupos, susurrando entre ellos, mirándome de reojo. Mateo intentó reanudar la normalidad, pero el corazón del evento había dejado de latir. La atmósfera festiva se había evaporado, dejando un residuo de vergüenza y conmoción. La marquesa de Valdeiglesias se mantuvo a mi lado, un gesto de lealtad que no olvidaría. «Elvira, deberías ir a cambiarte. Estás temblando», me dijo, su voz llena de una calidez que contrastaba con su imagen distante. Tenía razón, el frío de la ropa mojada se me estaba metiendo en el alma. Pero antes de irme necesitaba hacer algo. Busqué con la mirada al joven asistente de Adrián, el que me había mirado con pena. Lo encontré cerca del escenario de la subasta, recogiendo unos papeles que se habían caído. Parecía perdido, un soldado abandonado por su general. Me acerqué a él. Al verme llegar se puso rígido, como si esperara recibir la misma ira que había caído sobre su jefe. «¿Cómo te llamas, hijo?», le pregunté con suavidad. «Daniel, señora Montes, Daniel Rivas», respondió, sin atreverse a levantar la vista del suelo. «Daniel, no tienes la culpa de nada de lo que ha pasado», le dije. «He visto cómo me mirabas». Sé que no compartes las formas de tu jefe. Él finalmente levantó la vista. Sus ojos eran jóvenes, llenos de una mezcla de miedo y alivio. Yo lo siento mucho, señora. Nunca debí permitir que le hablara así. Debí haber dicho algo. Negué con la cabeza. Era su empleado. Hiciste lo que pudiste. Ahora el evento está a la deriva. Mateo es un gran abogado, pero no sabe dónde están los canapés. Necesito que alguien tome las riendas y salve esta noche. ¿Crees que puedes hacerlo? La sorpresa iluminó su rostro. ¿Yo? Pero yo solo era el ayudante. A veces los ayudantes ven las cosas con más claridad que los que mandan, le contesté. Sé que conoces cada detalle de esta organización. Hazte cargo. Asegúrate de que nuestros invitados se sientan atendidos y de que la subasta se realice. La causa es lo más importante. Le di una responsabilidad que no esperaba, una oportunidad en medio del caos. Vi cómo su espalda se enderezaba, cómo la incertidumbre era reemplazada por una nueva determinación. Sí, señora Montes, por supuesto. Cuente conmigo, dijo con una firmeza que Adrián nunca había tenido. Con eso resuelto, me di la vuelta. Mateo me esperaba. Vamos, Elvira, te llevaré a casa. Mientras caminábamos hacia la pequeña casa del jardín, la gente se apartaba a nuestro paso. Ahora no era con desprecio, sino con una especie de reverencia temerosa. Me sentía como un animal de zoológico, expuesta en una jaula de oro. Odié esa sensación. Dentro de mi casa, el calor del hogar me envolvió. Era un lugar sencillo, lleno de libros, fotos de Ricardo y el olor a tierra húmeda y a lavanda. Me quité el mono de trabajo sucio y me puse una bata de lana. Mateo me preparó un té, como tantas otras veces después de la muerte de Ricardo. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, escuchando el murmullo lejano de la fiesta que intentaba renacer. «Has perdido tu paz, Elvira», dijo Mateo finalmente, expresando mis propios pensamientos. «Lo sé», respondí, mirando las llamas de la pequeña chimenea. No sé si podré volver a caminar por mi jardín sin sentir todas esas miradas sobre mí. El mundo ahora sabe que la dueña de la mansión y de la fundación no es una desconocida, sino la mujer que cuida las rosas, reflexionó él.
Eso lo cambia todo. La gente te buscará, te pedirá favores, te tratará diferente. Era mi mayor miedo. El anonimato había sido mi escudo, mi forma de seguir conectada a la vida real, a la tierra. Ahora me habían puesto en un pedestal de 40 millones de euros. ¿Hice lo correcto, Mateo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Hice bien en exponerlo todo? Podría haberlo despedido en privado al día siguiente. Mateo dejó su taza sobre la mesa y me miró seriamente. Lo que Adrián te hizo no fue en privado, Elvira. Fue un espectáculo público de crueldad. La justicia, para ser efectiva, a veces también debe ser pública. No lo hiciste por venganza. Lo hiciste para defender la dignidad, no solo la tuya, sino la de todas las personas a las que él consideraba inferiores. Sus palabras me consolaron, pero no del todo. Una parte de mí todavía lamentaba la pérdida de mi vida sencilla. De repente, oímos unos aplausos provenientes del jardín. Nos asomamos a la ventana. La subasta había comenzado. Daniel, el joven asistente, estaba en el escenario, hablando con una confianza sorprendente. Y junto a él estaba el Maserati azul, brillando bajo los focos. El Maserati Ghibli de 1967, anunció Daniel por el micrófono, un coche que no es solo una obra de arte, sino un símbolo, el último regalo de un hombre a la mujer que amaba, y esta noche el último regalo de esa mujer, Elvira Montes, a los niños que luchan por sus vidas. La puja inicial, establecida por la propia señora Montes, es de 200.000 euros. Escuchar mi nombre así, en voz alta, fue extraño, pero ver el coche, el último recuerdo tangible de mis viajes con Ricardo, me llenó de una resolución inesperada. Las pujas empezaron a subir rápidamente. 300.000, 400. La historia detrás del coche, la revelación de quién era yo, le había dado un valor que iba más allá de su motor o su diseño. La gente no solo estaba comprando un coche, estaba comprando una parte de la historia que acababan de presenciar. Estaban pujando por redimirse, por demostrar que ellos sí valoraban a las personas por encima de las apariencias. La puja final fue de 1.200.000 euros. El presidente del Banco Santander, el mismo hombre que Adrián había usado para presumir, fue el ganador. Cuando lo anunciaron, se levantó y en lugar de mirar al coche, se giró hacia mi casa y me dedicó un respetuoso asentimiento. En ese momento lo entendí. No había perdido nada, había ganado. Mi identidad ya no era un secreto que me aislaba, sino una fuerza que podía inspirar a otros. La humillación que sufrí se había transformado en la donación más grande en la historia de la fundación. El acto de crueldad de Adrián había generado un acto de generosidad sin precedentes. Mateo me puso una mano en el hombro. Ricardo estaría tan orgulloso de ti esta noche, Elvira. Las lágrimas que no había derramado por la humillación ahora corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas de alivio, de liberación. Ya no tenía que esconderme. Podía ser Elvira Montes, la mujer que amaba a Ricardo, la que cuidaba las rosas y la que presidía una fundación millonaria. Todas esas mujeres eran la misma. El evento terminó. Vi a la gente marcharse, hablando en voz baja. Muchos miraban hacia mi casa con una nueva expresión en sus rostros. No era lástima, no era reverencia, era respeto. Al día siguiente no me escondí. Me puse mi mono de trabajo, mis botas de goma y mis guantes. Salí al jardín. Al principio me sentí cohibida, pero entonces mis manos tocaron la tierra. Sentí el tacto familiar de un pétalo de rosa y todo lo demás desapareció. Daniel se acercó a mí. Buenos días, señora Montes. El equipo de limpieza ya ha retirado todo. Le he dejado el informe de la recaudación en su despacho. Gracias, Daniel, le dije sonriendo. Y por favor, llámame Elvira. Aún queda mucho trabajo por hacer en este jardín. Él asintió, con una sonrisa cómplice. Lo sé, Elvira. ¿Por dónde empezamos? Miré mi jardín, mi hogar. La luz del sol se filtraba entre las hojas.
El aire olía a tierra y a vida. Adrián Vega era solo un mal recuerdo. Él había intentado manchar mi mundo, pero lo único que consiguió fue hacerlo florecer con más fuerza. Tomé mis tijeras de podar. Había un rosal que necesitaba cuidados. Mi paz no estaba perdida, solo se había transformado. Ya no era la paz del anonimato, sino la paz que viene de saber exactamente quién eres y de no tener miedo a mostrarlo. Y mientras cortaba una rosa marchita para dar paso a un nuevo brote, me pregunté, ¿y usted? ¿Habría hecho lo mismo en mi lugar? ¿O habría elegido el silencio?